Hola, hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén listos para un viaje emocionante porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga, drama y romance, todo made in Turquía. Sí, hoy vamos a hablar de series turcas, esas que te atrapan desde el primer capítulo y no te dejan respirar hasta el final. Si eres como yo y te encanta perderte en historias llenas de giros inesperados, personajes complejos y paisajes impresionantes, entonces estás en el lugar correcto. Prepárate para descubrir o redescubrir 5 series turcas adictivas que si aún no lo has hecho debes ver ya. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal. Sí, tú. Ese botoncito rojo de ahí abajo te abrirá las puertas a un universo de contenido nuevo cada semana. No te pierdas ni una sola recomendación, reseña o análisis que tengo preparado para ti. Así que dale clic y únete a esta gran familia. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la primera serie de nuestra lista. Y para empezar con buen pie, les tengo una joya que combina romance, comedia y un toque de drama que te dejará pensando durante días. Estoy hablando de Love is in the Air ***. Esta serie, que ha conquistado corazones en todo el mundo, cuenta la historia de Eda, una joven florista con grandes sueños que se cruzan con los de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador. Debido a una serie de malentendidos, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo, pronto se convierte en una relación llena de amor, pasión y desafíos. ¿Por qué es adictiva? Bueno, para empezar, la química entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, es simplemente palpable. Te vas a enamorar de su relación, de sus altibajos, de sus momentos tiernos y de sus peleas explosivas. Además, la serie tiene un ritmo muy ágil, con situaciones cómicas y momentos románticos que te mantendrán pegado a la pantalla. Y no podemos olvidar la impresionante fotografía y los paisajes de Estambul, que le dan un toque mágico a la historia. Love is in the Air es perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de romance y optimismo. Te aseguro que te dejará con una sonrisa en la cara. Pero profundicemos un poco más en lo que hace a Love is in the Air tan especial. No es solo la química obvia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin lo que la convierte en un éxito rotundo. Es la forma en que la serie explora temas universales como la búsqueda de los sueños, la superación personal y la importancia de la familia y la amistad. Eda, con su espíritu indomable y su pasión por las flores, representa a la joven que lucha por alcanzar sus metas a pesar de los obstáculos. Serkan, por otro lado, es el arquetipo del hombre exitoso pero emocionalmente reprimido, cuya coraza se derrite poco a poco gracias a la influencia de Eda. La serie también destaca por su inteligente uso del humor. Las situaciones cómicas son frecuentes y bien integradas en la trama, aliviando la tensión dramática y permitiendo que el espectador se conecte con los personajes a un nivel más personal. Además, Love is in the Air no rehúye los momentos emotivos. La serie aborda temas como la pérdida, el duelo y la dificultad de mantener relaciones en un mundo competitivo y exigente. Otro aspecto a destacar es la representación de la cultura turca. La serie muestra la belleza de Estambul, con sus calles laberínticas, sus impresionantes mezquitas y sus bulliciosos mercados. También introduce al espectador en las tradiciones turcas, como las ceremonias de compromiso, las bodas y las celebraciones familiares. Sin embargo, Love is in the Air no se limita a idealizar la cultura turca. La serie también aborda algunos de los desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad turca, como la presión para casarse joven y tener hijos. En resumen, Love is in the Air es una serie que tiene algo para todos. Es una historia de amor cautivadora, una comedia divertida y un drama emotivo que te dejará con una sensación de esperanza y optimismo. Si estás buscando una serie para escapar de la rutina y sumergirte en un mundo de fantasía y romance, no busques más. Ahora bien, si lo que buscas es algo un poco más intenso, con una trama llena de secretos, venganzas y pasiones prohibidas, entonces la siguiente serie es para ti. Prepárense para sumergirse en el oscuro y fascinante mundo de **** de Pitt. Esta serie, aclamada por la crítica y el público, nos transporta al barrio de Çukur, un lugar controlado por la familia Koval, que mantiene el orden a través de sus propias reglas. La vida de los Koval se ve amenazada cuando una nueva banda criminal llega al barrio con la intención de tomar el control.
En medio de este conflicto, Yamak, el hijo pródigo de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia. Obligado a asumir su responsabilidad, Yamak deberá luchar para proteger a su familia y su hogar. The Pit es una serie que te atrapa desde el principio con su atmósfera sombría, sus personajes complejos y su trama llena de giros inesperados. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza y la redención, y lo hace de una manera muy cruda y realista. Las actuaciones son impecables, la dirección es excelente y la banda sonora es simplemente espectacular. Si te gustan las series de acción con un toque de drama y suspense, The Pit es una opción que no te puedes perder. Prepárate para pasar noches en vela. Pero The Pit es mucho más que una simple serie de acción y crimen. Es un retrato visceral de la vida en los barrios marginales de Estambul, donde la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades son una realidad cotidiana. La serie no se limita a glorificar la figura del mafioso. En cambio, explora las consecuencias devastadoras del crimen en las comunidades afectadas. Los personajes de The Pit son complejos y multidimensionales. Yamak, interpretado magistralmente por Aras Bulut Nemli, es un personaje atormentado por su pasado y dividido entre su deseo de escapar de Kukur y su lealtad a su familia. Idris Koval, el patriarca de la familia, es un hombre de honor que lucha por mantener el orden en un mundo caótico. Sultan Koval, la matriarca de la familia, es una mujer fuerte y decidida que no duda en tomar las riendas cuando es necesario. La serie también destaca por su estilo visual distintivo. La fotografía es oscura y sombría, reflejando la atmósfera opresiva de Kukur. La dirección es dinámica y llena de energía, manteniendo al espectador al borde de su asiento. La banda sonora, compuesta por canciones tradicionales turcas y música rap, es simplemente impresionante y complementa perfectamente la acción en pantalla. The Pit aborda temas delicados como la violencia doméstica, la adicción a las drogas y la explotación laboral. La serie no se anda con rodeos y muestra las consecuencias brutales de estos problemas sociales. Sin embargo, The Pit también ofrece un mensaje de esperanza y redención. La serie muestra cómo las personas pueden superar la adversidad y encontrar la luz en la oscuridad. Si estás buscando una serie que te haga reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad de la vida, The Pit es una opción que no te decepcionará. Es una serie intensa, emotiva y profundamente conmovedora que te dejará pensando durante días. Pero no todo es romance y drama oscuro. A veces lo que necesitamos es una buena dosis de comedia para levantar el ánimo. Y para eso les tengo la serie perfecta. Les presento Early Bird ***. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Cansada de su vida monótona, Sanem decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia. Entre Sanem y Can surge una atracción irresistible, que los lleva a vivir una serie de aventuras y desventuras. Early Bird es una serie refrescante y divertida, perfecta para esos días en los que necesitas desconectar y reírte un rato. La serie tiene un ritmo muy ágil, con situaciones cómicas y personajes entrañables que te robarán el corazón. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su actuación es simplemente brillante. Si te gustan las comedias románticas con un toque de aventura, Early Bird es una opción que te encantará. Prepárate para reír a carcajadas. Early Bird se distingue de otras comedias románticas por su originalidad y su frescura. La serie no se limita a repetir clichés y fórmulas predecibles. En cambio, ofrece una visión innovadora y divertida del amor y las relaciones. Sanem, interpretada con encanto por Demet Özdemir, es una protagonista diferente. Es una joven soñadora, creativa y un poco torpe que no encaja en los moldes tradicionales. Can, interpretado con carisma por Can Yaman, es un hombre aventurero, independiente y un poco salvaje que se siente atraído por la espontaneidad y la autenticidad de Sanem. La serie explora la diferencia entre el mundo de Sanem, un mundo sencillo y tradicional, y el mundo de Can, un mundo sofisticado y moderno. Esta diferencia genera situaciones cómicas y románticas que mantienen al espectador entretenido. Early Bird también destaca por su hermosa fotografía y sus impresionantes localizaciones. La serie está ambientada en Estambul y en la costa turca, mostrando la belleza natural y cultural del país. La música es alegre y pegadiza, contribuyendo a crear un ambiente positivo y optimista.
La serie aborda temas importantes como la autoaceptación, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. Sanem aprende a creer en sí misma y a perseguir sus metas a pesar de los obstáculos. Can aprende a ser más vulnerable y a abrir su corazón al amor. Si estás buscando una serie que te haga reír, soñar y sentirte bien, Early Bird es una opción perfecta. Es una comedia romántica que te dejará con una sonrisa en la cara y un sentimiento de esperanza en el corazón. Ahora, volviendo a los dramas intensos, les traigo una serie que ha batido récords de audiencia y ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Hablo de Endless Love. Esta serie, que ha ganado numerosos premios internacionales, cuenta la historia de Kemal, un joven ingeniero de origen humilde, y Nian, una joven rica y privilegiada. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nian se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las intrigas de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nian. Obligados a separarse, Kemal y Nian deberán luchar contra el destino para poder estar juntos. Endless Love es una serie que te romperá el corazón. La historia es intensa, dramática y llena de giros inesperados. Las actuaciones son impecables, la dirección es excelente y la banda sonora es simplemente conmovedora. La serie explora temas como el amor, la clase social, la venganza y el sacrificio, y lo hace de una manera muy emotiva y realista. Si te gustan los dramas románticos con un toque de suspense, Endless Love es una opción que te dejará sin aliento. Prepara los pañuelos. Endless Love no es solo una historia de amor, es una tragedia griega moderna. La serie explora la imposibilidad de un amor que se ve constantemente obstaculizado por fuerzas externas, por el destino, por las convenciones sociales y por la maldad humana. Kemal, interpretado con intensidad por Burak Özçivit, es un personaje noble y perseverante que lucha por superar las barreras sociales y por alcanzar sus sueños. Nian, interpretada con elegancia por Neslihan Atagul, es una mujer fuerte y decidida que se debate entre el amor y el deber. Emir, interpretado con frialdad por Kaan Urgankolu, es un villano carismático y despiadado que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. La serie explora la diferencia entre la vida de Kemal, una vida llena de trabajo duro y sacrificio, y la vida de Nian, una vida llena de lujos y privilegios. Esta diferencia genera tensiones y conflictos que ponen a prueba su amor. Endless Love también destaca por su fotografía cuidada y sus escenarios impresionantes. La serie está ambientada en Estambul, mostrando la belleza de la ciudad desde diferentes perspectivas. La música es melancólica y conmovedora, intensificando la emoción de cada escena. La serie aborda temas complejos como la injusticia social, la corrupción y la venganza. Kemal se convierte en un símbolo de la lucha contra la opresión y la defensa de los derechos de los más débiles. Nian se convierte en un símbolo de la mujer que se rebela contra las normas sociales y que lucha por su propia felicidad. Si estás buscando una serie que te haga llorar, reír, reflexionar y sentir profundamente, Endless Love es una opción imprescindible. Es un drama romántico que te marcará para siempre. Y para finalizar nuestra lista, les tengo una serie que combina historia, romance y aventura de una manera espectacular. Me refiero a Magnificent Century, Esta serie, basada en la vida del sultán Suleimán el Magnífico, nos transporta al Imperio Otomano del siglo XVI. La serie cuenta la historia de Suleimán, un gobernante poderoso y ambicioso, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. La serie explora las intrigas de la corte otomana, las guerras y conquistas de Suleimán, y su apasionada relación con Hürrem. Magnificent Century es una serie épica que te sumergirá en un mundo de poder, intriga y romance. La serie está muy bien documentada y recrea la época otomana con gran detalle. Las actuaciones son impecables, la dirección es excelente y la banda sonora es simplemente majestuosa. Si te gustan las series históricas con un toque de drama y romance, Magnificent Century es una opción que te fascinará. Prepárate para viajar en el tiempo. Magnificent Century es mucho más que una serie histórica, es una ventana a un mundo fascinante y desconocido. La serie nos permite conocer la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes de la historia otomana, y de Hürrem Sultán, una mujer extraordinaria que desafió las normas de su época. Suleimán, interpretado con majestuosidad por Ali Tergenk, es un gobernante sabio y justo, pero también un hombre ambicioso y despiadado.
Hürrem, interpretada con inteligencia y sensualidad por Mary Muther Levi de Perthyn, es una mujer astuta y ambiciosa que utiliza su encanto y su inteligencia para ascender en la corte otomana. La serie explora las intrigas de la corte otomana, un mundo lleno de rivalidades, traiciones y conspiraciones. La lucha por el poder entre los diferentes miembros de la familia real y los altos funcionarios del imperio mantiene al espectador en tensión constante. Magnificent Century también destaca por su vestuario lujoso, su escenografía impresionante y su música épica. La serie recrea con gran detalle la atmósfera del Imperio Otomano del siglo XVI. La serie aborda temas universales como el poder, el amor, la ambición, la traición y la venganza. La historia de Suleimán y Hürrem es una historia de amor apasionada y turbulenta que desafía las convenciones sociales y que tiene consecuencias trascendentales para el imperio. Si estás buscando una serie que te transporte a otro mundo, que te haga vibrar con sus emociones y que te enseñe sobre la historia del Imperio Otomano, Magnificent Century es una opción perfecta. Es una serie épica que te dejará sin aliento. Y bueno, ahí lo tienen. 5 series turcas adictivas que, en mi opinión, no te puedes perder. Love is in the air para los amantes del romance y la comedia, The Pitt, para los que buscan acción y drama oscuro, Early Bird para una dosis de alegría y risas, Endless Love para los que no le temen a las historias que te rompen el corazón y Magnificent Century, para los que quieren viajar en el tiempo y sumergirse en la historia del Imperio Otomano. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado una nueva serie para agregar a su lista de pendientes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan animado a darle una oportunidad a estas increíbles series turcas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas series es tu favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que te haya enganchado por completo y que quieras recomendar? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que ellos también descubran estas maravillosas series, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.